Bienvenidos nuevamente. Para terminar esta jornada, presentamos la sesión Nuestras Raíces, Nuestro Futuro e invitamos al escenario a Junior Béjar, coprotagonista de la película Retablo. Sí. Anaí Padilla, actriz. Gonzalo Torres, actor y conductor. Y Rafaela León, editora de la revista Somos de El Comercio, como conductora de sesión. ¿Me escuchan todos? Hola, muchachos, muchachas, ¿cómo están? Bueno, cuando me invitaron a dirigir esta sesión, Nuestras Raíces, Nuestro Futuro, yo dije, ¿qué voy a decir? No es mi tema, mi especialidad. Hay estudiosos del tema de la multiculturalidad peruana que deberían estar sentados aquí en vez de mí, pensaba yo. Y al mismo tiempo me daba cuenta de una paradoja. Yo soy periodista y todos los días de mi vida trabajo con temas que tienen que ver con cultura, con identidad. Y no me había percatado de eso, no era consciente de eso. Yo soy editora de la revista Somos desde hace casi 15 años. La publicación construyó su ADN contando historias sobre justamente nuestra riqueza cultural peruana. Y bueno, no hay semana en la que no publiquemos, por ejemplo, alguna historia sobre emprendimientos gastronómicos o entrevistas a cocineros. Y ahí, ¿qué tenemos? Ahí tenemos orígenes, tenemos fusiones, tenemos herencias. Cada semana tratamos de que en la edición se incluya un reportaje fotográfico sobre algo que tenga que ver con nuestra riqueza natural o nuestra riqueza patrimonial, arqueológica, y por supuesto también los problemas, las amenazas que se ciernen sobre ella. En algún momento las artes escénicas, la plástica también, se volcaron a mirar nuestras raíces antes que mirar referentes extranjeros. Artistas del cine, del teatro, del circo, se inspiraron en nuestra realidad para crear. Nuestros grandes problemas y nuestras grandes, escurridizas, pero grandes posibilidades también son insumo, inspiración para guiones, para obras que nos pintan de cuerpo entero, a veces desde el humor, a veces con frecuencia desde el reclamo histórico y casi siempre desde la ilusión. En la moda empezó a suceder algo parecido. De pronto se ha generado una especie de vanguardia peruanista que no se detiene, no se ha detenido. Ahora vemos a los chicos con sus polos, luciendo los símbolos patrios o la gorra con el escudo nacional, y luciéndolos con una admiración y un orgullo que yo no recuerdo haberlo visto en mi generación, por ejemplo. A lo que voy es a que tenemos una identidad peruana latente y no la vemos. Con frecuencia no somos conscientes de que está incluso en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Recuerdo cuando la revista entrevistó a Junior Béjar a propósito del estreno de la multipremiada película Retablo, y le preguntamos a Junior cuál es el objeto personal que más valor tiene para él. Y nos respondió una fotografía de su infancia en su natal Morochucos, en Cangallo, Ayacucho, donde aparecen también sus abuelos. Entonces yo le pregunto a Junior ahora, y nos responderá en unos minutos,
cómo es que el cine es y no debería dejar de ser nunca un vehículo para revalorizar nuestras raíces. Cuando Somos entrevistó a Anaí Padilla, que está permanentemente participando en obras que tienen que ver con revalorar el rol de la cultura afroperuana en las artes y en la sociedad en general, le preguntamos qué rasgo es el que más la define y nos dijo su cabello, mi cabello, ¿no? Así rizado y natural como lo lleva hoy día. Ese es el símbolo de su origen, de dónde viene, de lo que es y de lo que no quiere que se cambie. Entonces yo le pregunto a Anaí ahora, ¿cómo hacer para que el peruano se compre el pleito de las minorías y entienda que en la diversidad radica el valor de nuestra identidad? Y además, cómo el arte se convierte en vehículo para transmitir un mensaje social. Y cuando entrevistamos hace unos años a Gonzalo Torres, Gonzalo está al frente ahora de un programa de televisión en el que recorre tramos del Capacñán o Camino Inca para redescubrirlo de otras maneras, le preguntamos a Gonzalo cuál era su pasatiempo favorito y nos dijo hacer crecer su biblioteca sobre Lima. Y cuando le preguntamos cuál es su mayor extravagancia, dijo, pues seguir aumentando ¿cómo dijiste? Lo tengo por acá. Tu centro de documentación de Lima, ¿no? Y que no tiene cuándo acabar, ¿no? Entonces ahora le pregunto a Gonzalo, les pregunto a ustedes si acaso no deberíamos obsesionarnos con nuestra historia como Gonzalo, para revisitar nuestro pasado, divulgarlo y potenciarlo como futuro. Los dejo, ahora sí, con las palabras de nuestro talentoso panel y con un aplauso por adelantado. Junior Béjar. Bueno, hola, muy buenas noches ante todos y todas. Mi nombre es Junior Javier Béjar Roca, tengo 19 años y nací en el legendario distrito Los Morchucos de Pampa Cangallo, un pueblito al sur de Huamanga, en Ayacucho. Estudio psicología en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la UPC. Claro. Y a los 16 años, sin haberlo planeado, protagonicé una película peruana. Digo sin haberlo planeado porque desde muy niño, si bien sabía lo que tenía que hacer algo grande, pero no sabía qué era. Y no me imaginé actuar y menos hacer una película. Esto ocurrió cuando estaba en cuarto de secundaria, en la gran unidad escolar Mariscal Cáceres de Ayacucho. Entraron... ¿Ayacucho? Ayacucho, claro. Entraron dos gringuitos a mi salón, así le decimos a los de Lima, y preguntaron si a nosotros nos preguntaron si queríamos participar de una especie de casting. La verdad no presté atención porque estaba haciendo mi tarea, justo iba a revisar a la profesora. Y en eso, varios de mis compañeros empezaron a levantar la mano. Y yo levanto la mirada y al verlos también digo, ¿qué está pasando? Yo también me apunto. Y así fue como empezó. Llegué a casa asustado conmigo porque no sabía en qué me había metido. Le dije a mi mamá, algo terrible me ha pasado. Mi mamá se asustó y me dijo, ¿qué pasó? ¿Te has peleado? Y yo le dije que no y le cuento el casting. Y ella fue desde el primer momento la que me empujó, me obligó, entre comillas, a ir al casting. Yo no quería ir porque estaba nervioso y era algo desconocido para mí. Y desde muy niño he participado en muchas cosas, tanto en mi colegio como en mi comunidad. Y siempre, por la formación que me han dado mis padres y mi forma de ser, siempre he tratado de dar lo mejor de mí, poner el alma y el corazón en lo que haga. Y creo yo que eso también fue importante para ir al casting y decidir arriesgarme a hacer algo que no pensaba hacer, algo desconocido, arriesgarme y poner lo mejor de mí. Y creo yo que eso es importantísimo en todas las personas que quieran, en todos en realidad que queramos hacer algo grande, cualquier cosa, poner lo mejor de nosotros, poner el alma y el corazón.
Y ahora, referido al tema, lo de nuestras raíces, nuestro futuro, yo aprendí a hablar el quechua antes que el español. Y como les dije, la película está en un 90% en quechua. Cuando tuvo su estreno, les cuento una anécdota, tuvo su estreno mundial en Berlín, Alemania, en 2018. En una de las funciones, cada cierto tiempo yo volteaba a ver a los espectadores para ver qué estaban sintiendo, ¿no? Cómo están, qué expectativas tenían, qué impresiones tenían. Y muchas veces, varios de ellos no bajaban la mirada para leer los subtítulos. Solo con escuchar el melódico, poético quechua, podían sentir lo que estaba pasando en la escena. Y qué extraordinario, qué increíble que algo tan nuestro pueda repercutir en todo el mundo. Retablo, gracias a que se hizo en quechua en parte, ha tocado el corazón de muchas personas. Y creo yo que yo me siento muy orgulloso de ser peruano, de ser quechua hablante, y hay que sentirnos muy orgullosos de nuestras raíces. Claro, claro que sí. Y gracias al quechua, yo hice la película y soy lo que soy, y puedo estar parado frente a ustedes y decirles, arriésguense y pongan lo mejor de sí, pongan el alma y el corazón, pero nunca se olviden de dónde vienen, nunca olviden sus raíces, porque si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas. Causachun Perú Yachtanchik, Causachun el CADE Universitario. Muchas gracias. Gracias, Junior. Es el turno de la actriz Anaí Padilla. Buenas noches con todas, con todos y con todes. Estoy muy agradecida por esta invitación, gracias al CADE Universitario 2019. Bueno, soy Anaí Padilla, soy actriz y hace más o menos 10 años aproximadamente ejerzo esta profesión. Siempre digo que a mí mi carrera me salvó la vida. Y me salvó la vida porque me ayudó a ver el mundo, a tomar conciencia de dónde vivía, de la sociedad en la que me movía, a tener otro punto de vista, otra mirada, y también a realizar cambios potentes en mi vida. Retrocedí un poco en el tiempo para poder hablarles desde mi experiencia propia, ¿no? Cuando tenía más o menos 5 años, recuerdo que admiraba mucho a la cantante Natusha. No sé si es de su época, creo que no, pero era una cantante brasilera, hermosa, rubia, ojos claros, alta, y yo quería ser como ella, ¿no? Recuerdo que un día le dije a mi mamá, mamá, yo bailando el meneíto así en mi casa, ¿no? Le digo, mamá, ¿por qué yo no soy blanca como Natusha? Yo quiero ser blanca, rubia. Y claro, mi mamá me miró y se mató de risa, ¿no? Y quedó como una anécdota. Fui creciendo y a lo largo de mi infancia, de mi adolescencia, iba recibiendo de ciertas maneras por la calle, en el colegio, ciertas bromas, ciertas burlas que me resonaban y me hacían detenerme un momento a pensar, pero luego me daba cuenta que para el común de las personas era normal, ¿no? Recuerdo que, no sé, aproximadamente a los 10 años caminaba con mamá y de repente por la calle gritaban miau, ¿no? Y yo decía, ¿por qué dicen miau? Claro, y era como, ¿pero por qué, no? Y claro, ya grande entendí que hay este estereotipo de que las personas afrodescendientes comen gato, ¿no? Entonces, por eso, cuando yo caminaba por la calle con mi mamá, entonces nos gritaban miau, ¿no? En mi adolescencia, claro, igual, también fui objeto de burla por mi color de piel, por mis rasgos, por mi peso, por mi cabello, ¿no? Tanto así de que cuando cumplí 11 años, mi mamá me hizo una gran promesa y fue la promesa de mi vida, ¿no? A los 11 años me dijo, hijita, cuando cumplas 12, te voy a laciar el cabello.
Y para mí fue, wow, quiero que pase el año, quiero cumplir 12. Y así fue, ¿no? Cumplí 12 años y el mismo día de mi cumpleaños mi mamá me llevó a la estilista famosa que laseaba todas las negras de Lima, ¿no? A que me haga el laseado permanente, con el que viví hasta los 19 años, ¿no? Y para mí eso era increíble, pues, porque al menos tenía algo bonito, mi cabello. Ya que en el colegio no me hacían sentir eso, ¿no? Igual era objeto de burla por mi color de piel, por mi peso, por mis rasgos. Entonces, por lo menos tenía que tener bonito el cabello, ¿no? Y así crecí. Así crecí a lo largo de toda la adolescencia, porque si quería en el colegio participar en el concurso de danzas típicas, entonces también era objeto de burla porque me convertía en la negra chola, ¿no? Entonces era divertido. Porque si quería hacer una cosa u otra, por mis rasgos, no necesariamente encajaba en eso. Entonces también era divertido verme haciendo algo que de repente no perteneciera a mi cultura, ¿no? Yo nací en una familia rodeada de mujeres hermosas, de mujeres bellas, de mujeres fuertes, trabajadoras, ¿no? Una familia además muy admirada y muy querida, que a pesar de todo siempre me dieron una base muy, muy fuerte para amar mis raíces, para amar de dónde veníamos, ¿no? Mi bisabuelo, mi abuelo, ellos son llamados los patriarcas de la música criolla, de la música afroperuana. Mi bisabuelo es don Porfirio Vázquez, mi abuelo Abelardo Vázquez, quienes rescataron mucho de los géneros afroperuanos que hasta el día de hoy permanecen. Entonces yo crecí admirando obviamente a mi familia, teniendo estos referentes, quienes eran aplaudidos, quienes eran admirados, pero como les digo, en lo cotidiano, en el colegio, en la calle, no me hacían sentir de esa manera, ¿no? Me hacían sentir todo el tiempo menos o que algo estaba mal. Y ahí es donde me di cuenta, ya estudiando mi carrera y teniendo otra mirada de dónde estaba parada, por decirlo así, que aquellas burlas, aquellos chistes, aquellas bromas, en realidad se trataban de racismo, se trataban de discriminación, ¿no? Todo esto, claro, naturalizados en forma de estos chistes, de estas bromas. Entendí que esto también era violencia. Y es así como empecé a interesarme por estos temas. Y así nació un poco mi activismo, ¿no? Que lo reflejé desde mi carrera. Decidí llevar al escenario proyectos donde yo pudiera hablar de los olvidados por la historia oficial, ¿no? De esa historia que no nos cuentan en el colegio, que yo tuve que hacer mi propia investigación por mi lado y enterarme de dónde venía y de dónde era y cuáles eran mis raíces, porque nunca me lo contaron de manera concreta, ¿no? Así es como decidí hablar sobre mis raíces. Así es como decidí hacer un cambio potente, como lo decía hace un rato Rafaela, y ese cambio empezó por mi cabello, ¿no? A los 18 años, 19 años, le dije a mi mamá, ok, ya no quiero ser más lacia, sino más bien quiero conectarme con mis raíces. Y es por eso que empecé a utilizar mi cabello de manera natural, ¿no? Porque sentía que también parte de mi presencia es reconocerme tal cual y como soy, no tener necesariamente que ponerme cosas encima, ¿no? Agradezco que tuve referentes potentes desde mi familia, a pesar de que elegí una carrera difícil en un país como este, donde realmente vivir del arte puede ser un privilegio. Y a pesar de no haber crecido con referentes, tal vez en la televisión, ¿no? No veía referentes como yo en la televisión. Habían 2 o 3 actrices cuando yo era niña que por ahí podía vislumbrar, pero luego no tenía referentes positivos que realmente me identificaran,
¿no? Y sin embargo, esa base me la dio mi familia y esa base la fui buscando a lo largo que fui creciendo y a lo largo que fui queriendo visibilizar también estos temas. Todo esto que viví, que pasé, que en su momento fue difícil y en su momento tal vez no fue tan bonito, definitivamente me hicieron ser quien soy ahora. Y a mí en algún momento, gracias a Dios, siempre digo, felizmente no me hicieron saber que yo no podía. Porque no es fácil identificarse con una cultura, una identidad que es y sigue siendo y ha sido a lo largo de la historia discriminada, esclavizada, marginada, ¿no? Sin embargo, tenemos muchas riquezas para explotar y para seguir descubriendo. Siempre recuerdo una frase de Martin Luther King que dijo en algún momento: tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con libertad, soñar con justicia, soñar con igualdad y ojalá no tuviera necesidad de soñarlas. Pues yo también tengo un sueño. Y sueño que el color de la piel de una persona no sea el factor que determine su destino. Sueño con que este mundo sea un lugar para todos y para todas. Sueño con respirar con libertad y andar sin miedo. Sueño con que mis hermanos no renuncien a sus sueños, porque a lo único que deberíamos de renunciar es a la idea de que no somos dignos de estar en este mundo. Sueño con que ustedes y con las personas que están allá afuera tomen conciencia de que el racismo, la discriminación, la desigualdad son taras que lastiman e impactan negativamente a muchos y a muchas en esta sociedad. Sueño y sigo soñando porque soñar también es un acto de amor. Y espero que ustedes tampoco nunca renuncien a sus sueños. Gracias. Gracias, Anaí. Gonzalo. Sí, bueno, gracias también a CADE por invitarme el día de hoy. Solamente tengo una pequeña pregunta para quien vaya a poner el video, si es que va a salir aquí al frente también o no. Quiero saber nada más. Si va a salir acá al frente, puede salir acá al frente también, además de... Ya, bueno, lo interesante de mi charla es que no me van a ver a mí, sino van a ver un video, ¿no? Antes que lo ponga, yo cuando lo... Todavía no lo pongan. Cuando les... Puede retroceder. Cuando le diga, lo pongan. Ya, gracias. Todavía voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, esta pequeña charla, justo como les decía, lo interesante es el video que viene a continuación, así que es un video que yo voy a ir acompañando con las palabras. Así que ahora sí, video, por favor, gracias. Bueno, tuve mi primera enamorada recién a los 15 años. Sí, claro, bajo los estándares de hoy en realidad sería un lentazo. Me había pasado ese verano en casa de un amigo de colegio en una playa del sur de Lima, los primeros contactos con las chicas, las patotas de amigos, las fiestas, las conversas existenciales, y en medio de todo esto estaba esta chica que me jaló el ojo. Para el final del verano, después de verla todos los fines de semana, de conversar con ella, de contarnos cosas, de escucharla, de bailar con ella, de hacerla reír, de reírnos juntos, de mirarnos, ya la había conocido lo suficiente como para caerle. Me había enamorado. Pasamos un invierno juntos, pero para finales del invierno lo nuevo se hace viejo rápidamente y las hormonas te hacen mirar para otro lado. Así que ella miró para otro lado y se terminó el asunto más rápido de lo que me costó caerle. Pero ese no es el punto, lo que quería resaltar es esa etapa previa. Aunque puede que exista esos que llaman amor a primera vista, el verdadero amor toma tiempo en desarrollarse, y eso me lleva a una frase con la que quiero empezar a pensar junto con ustedes. Nadie ama lo que no conoce. Si bien la primera vez que vi a esa chica me produjo una atracción, tuve que pasar unos meses de conocerla, hablar con ella, saber sus intereses, lo que ella pensaba y cómo actuaba, para saber que realmente estaba enamorado. Claro que a esa edad
todo sucede de manera instintiva y es con el tiempo y la introspección que uno llega a estas conclusiones. Nadie ama lo que no conoce. Lo mismo sucede con nuestro patrimonio histórico. Como todos ustedes saben, tengo este programa llamado La Vuelta de la Esquina y recorro las calles de Lima o buscando nuestro patrimonio o lo que queda de él, en verdad. Trato de hacerlo de manera amena para que nuestra historia no sea vista como algo aburrido y sin interés, sino todo lo contrario, generar ese interés que nos pueda llevar a amar o querer, que sí, esa palabra es muy intensa, nuestro patrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque soy un convencido de que nuestra historia y en especial el patrimonio es la expresión más patente e importante de nuestra identidad. Y en un país en el que tenemos profundas divisiones, nada hay más integrador que una identidad común. Miremos el caso de Machu Picchu, por ejemplo, cuando en el 2007 se logró nombrarla como una de las maravillas del mundo moderno, todo el Perú se unió para lograrlo y cuando lo conseguimos fue un éxito rotundo. Es cierto que aún estamos en búsqueda de esa identidad y es que como alguna vez lo propuso Luis Alberto Sánchez, como lo vieron hace un ratito, el Perú es un país adolescente, somos una nación que aún está buscando transformarse en una identidad, por lo tanto necesitamos de elementos tangibles que le den forma, que estén presentes. Otra de las razones por las que necesitamos de nuestro patrimonio es por un motivo económico. El patrimonio es un atractivo para el turismo, genera puestos de trabajo, además mueve y desconcentra otros puntos de interés mucho más llamativos, como el caso de Machu Picchu. Para el caso de Lima, la oferta turística se potencializa y se le da mayor importancia para que el turista pase más tiempo en la ciudad. Gana la ciudad, gana el turista, es un tema win-win. Entonces, ¿qué necesitamos? El tema es más complejo de lo que voy a exponer aquí, pero me gustaría poner un énfasis en la palabra que acaba de aparecer, protección. Es indudable que de un tiempo a esta parte nuestro patrimonio histórico está cada vez menos cuidado, mucho de ese patrimonio viene lentamente desapareciendo por la desidia tanto de las autoridades competentes como por la ignorancia de quienes atentan contra el mismo. Para tener una imagen de cuánto patrimonio tenemos en el Perú, están estos datos tomados de la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura a diciembre del 2010. El Perú cuenta con 11.714 monumentos arqueológicos prehispánicos declarados. El departamento con el mayor número es Lima, con 1.874. De esos, solo 14 están abiertos al público. Subémosle a ese patrimonio histórico inmueble de épocas virreinales y republicanas. Desde el año 1935 al 2010 se han declarado 4.776 inmuebles históricos como bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. El departamento con el mayor número es Lima, con 1.392. Para esto, la fuente fue la Dirección del Patrimonio Histórico, Colonial y Republicano del Ministerio de Cultura. ¿Y tu biblioteca? Y biblioteca. Esos números solo representan lo declarado formalmente como patrimonio cuando hay mucho más que no se ha declarado como tal. ¿Se imaginan todo lo que el Estado tiene que poner en valor o al menos cuidar? Y cuando lo hace reacciona tarde y generalmente con estrategias punitivas. ¿Y qué pasa si lo miramos desde la perspectiva del ciudadano? Regresemos a nuestra frase original. Nadie ama lo que no conoce. Reemplacémonos amar por querer. Nadie quiere lo que no conoce. Y ahora, por la palabra proteger. Nadie protege lo que no conoce. Esa es una frase potente, sólida, pero que tiene un orden lógico. No se puede inducir al ciudadano a proteger o cuidar o no malograr si es que primero no se le da a conocer y luego haces que lo quiera o lo ame, lo haga suyo, como la enamorada, la pareja, el esposo, la esposa. El Estado no puede hacer que el ciudadano quiera y logre cuide el bien patrimonial si es que antes no existe el conocimiento. No se puede querer a la fuerza, no se puede ser punitivo para que cuides algo. Primero se da a conocer, se divulga, se informa y luego podemos pasar a la acción. Y aquí todos, ustedes, vecinos, conciudadanos, podemos ser protagonistas. En mis recorridos a la vuelta de la esquina he tratado con múltiples personas, entre ellos vecinos, historiadores, arqueólogos, entusiastas por el patrimonio, ¿no? Y desciende todo esto de nuestra primera frase. Primero, conocer, luego querer y posteriormente proteger. Puesto que el proteger requiere de un vínculo fuerte, es necesario que esté cimentado en los anteriores campos de acción. Ahora vamos a ver dos ejemplos con los que me he topado en el camino. En Lurigancho se encuentra el resto arqueológico de la cultura Ishma, la fortaleza de Campoy. Un profesor de historia, ese señor llamado Alberto Vázquez, que enseña en el Instituto Educativo Alcides Carrión, se le ocurrió una idea, que la manera como acercar a los jóvenes y a la comunidad a una huaca, que es un elemento intrínseco de historia y el tipo de patrimonio más amenazado en la ciudad, era hacer algo que fuera más allá de una simple jornada de limpieza. Era hacer un inti Raymi, donde todos los años en el lugar con sus alumnos.
no era una idea descabellada, porque Tupac Yupanqui llegó al valle por ese margen del Rímac alrededor de 1470 y debió haber habido ahí una celebración. ¿Qué ha conseguido con esto? Que sus alumnos se preocupen por la protección de la huaca, que los vecinos vean la huaca y su importancia para el entorno, promover el turismo cultural de la zona y el distrito, divulgar la historia de nuestra ciudad y generar orgullo por nuestro pasado. Segundo, la Plazuela del Cercado. La Plazuela del Cercado es un lugar que está muy cerca, no, está muy cerca de aquí, pero no, está un poco lejos de aquí, pero es la única plaza de forma romboide en Lima, me atrevería a decir en toda Sudamérica. Su historia está ligada al primer reducto de indios en el Perú, un pueblo dentro de un pueblo. No viene al caso mencionar toda su historia, pero es un lugar paradigmático para la ciudad, no solo estéticamente, sino para la difusión de nuestra identidad. Pocos la conocen. La primera vez que fui estaba en un estado lamentable realmente. Algún alcalde había empezado su remodelación y nunca la terminó. Grafitis por todos lados, etcétera. Una de las 4 estatuas de mármol brillaba por su ausencia. De pronto, una vecina se me acerca y me dice que ella tiene la estatua en su casa, que la llevó allí porque una vez la quisieron robar y como no pudieron, rompieron parte de ella y le dejaron al borde de caerse totalmente. Era su obligación devolvérsela a las entidades responsables y a pesar de innumerables solicitudes al respecto, nunca lo quiso hacer, hasta que una reciente administración municipal remodeló enteramente la plaza. Bajo compromiso y viendo que la fisonomía de la plaza había cambiado, restableció la estatua. Meses después me encontré a aquella vecina en otra parte de Lima y me dijo textualmente: gracias, Gonzalo, porque después de que viniste recién nos hicieron caso. Me dio un abrazo muy sentido y se fue. Yo quería llorar, la verdad. No sé si yo fui realmente el promotor, pero sí visibilizamos el sitio. Quizás alguien nos estaba escuchando. Y si bien lo que había hecho la vecina era extremo, realmente había una desconfianza por las autoridades y un interés por los vecinos por su entorno. Por lo tanto, creo que es necesario hacer ¿Puedes parar ahí una pausa? Gracias. Es necesario hacer el salto siguiente y entenderlo así. Nuevamente lo coloco ahí. Nadie protege lo que no conoce. Y no se trata de hacer cosas extremas ni de involucrarse con algo que ustedes pensarán es deber del Estado. Lo único que se requiere de un vecino, de un ciudadano, ya puedes avanzar, gracias, de un limeño y de un peruano es participar en la primera parte de la cadena, o divulgando o preocupándonos por interesarse. La obligación de todos ustedes y de nosotros es aprender. Rompamos algunos paradigmas. Hay 3 paradigmas que necesitamos romper, pues se vuelven en sí mismos enemigos del patrimonio. 1, la noción de que la gente, los vecinos, son los que no cuidan o no les interesa hacerlo y que son ellos mismos los que destruyen el patrimonio. La historia es aburrida. Ahí para, por favor. El concepto de que la historia es aburrida es que nos debería dar vergüenza o rabia. Y el hecho de que el patrimonio es el pasado, lo antiguo, o sea, un obstáculo para el progreso. Veamos. 1, la gente sí cuida, sí están interesados acerca del patrimonio que tienen cerca. Es más, quienes atentan contra el patrimonio son ajenos al barrio y el deterioro atrae gente de mal vivir creando un círculo vicioso. Ya puedes avanzar. Como lo confirman las acciones del profesor Vázquez, la historia sí es divertida. Es interesante y sobre todo es relevante para nuestro presente. Si no, el Inti Raymi de Campoy no tendría el éxito que tiene. La historia no es aburrida. El patrimonio es parte de nuestro futuro, no es el pasado. Los réditos incluyen desde lo económico hasta lo social. Es un gran generador de identidad y una fuente de autoestima cuando el patrimonio se le da el valor que merece. ¿Y eso qué cosa es? Es nuestra cadena anterior. La gente quiere conocer, quieren enamorarse y quieren proteger. Nuestra secuencia, ¿y por qué quisieran proteger? Porque lo conocen, porque quieren enamorarse, porque saben su historia y porque protegiendo están generando cosas positivas. Así que los dejo con esta pregunta. Y ahora, ¿no quieren conocer más de Lima si está solo a la vuelta de la esquina? Gracias. Bravo, Gonzalo. Gracias. Importantísimo. Hay algunos minutos para hacer preguntas. Quienes levanten la mano, por favor, vayan directo al grano. Si pueden preguntar máximo en 1 minuto su consulta, el nombre y de qué universidad vienen, y si es que la pregunta va dirigida a alguno de los panelistas en especial, también lo indican, por favor.
Hola, buenas Hola. noches. Puedes pararte. Hola, buenas noches. Eduardo Medina de UPAO Piura, carrera Medicina Humana. La pregunta va para Gonzalo Torres. Bueno, el tema es que se supone que en todos los colegios y en el Estado hay cursos de historia. ¿En qué cree usted que está fallando el Estado y todos los colegios, tanto públicos como privados, para no dar a conocer de una forma correcta la historia y las culturas de todo nuestro Perú? ¿Y qué cree que se debería hacer o en qué podría mejorar? Esa es una muy buena pregunta. Hace tiempo que el Estado en verdad está tratando, sí, de mejorar sus técnicas educativas. Yo creo que depende tanto del sistema como del profesor, en realidad. Y un profesor que no contagia a sus alumnos es un profesor que va perdiendo poco a poco el amor por el estudio, por la historia en este caso. Pero a tu pregunta yo creo que sería al revés. Le estamos dando demasiada importancia a lo que los demás nos entregan a nosotros mismos. Lo que yo digo es nuestro deber a veces relacionarnos más con la historia. Me interesa un poco algo que me interesa de lo que acaban de decir de historia, pues entonces es mi deber ir y averiguar un poco más acerca de eso, ir y conocer. Creo que una de las experiencias más fuertes que he tenido yo ha sido viajar al sur del Cusco a todos los sitios donde se gestó la revolución de Túpac Amaru. Realmente yendo ahí pude conocer la importancia de lo que había hecho Túpac Amaru y Micaela Bastidas en ese entorno. ¿Qué había significado esa revolución dentro de ese ambiente? Para mí fue realmente revelador. Lo pude poner en su real dimensión y creo que es eso un poco, ¿no? Es acercarnos nosotros mismos a la historia en vez de que los profesores o el Estado, que también es su rol, se acerquen a ustedes, ¿no? Y quién sabe que si uno, cuando se acerca a la historia, a la ciencia, a la geografía, a la literatura, se está convirtiendo en un futuro profesor. Quizás no de nombre, ¿no? O sea, no de carrera, pero se está convirtiendo quizás en un nuevo divulgador de nuestra cultura y de nuestra identidad. Y a eso es lo que estamos llamados, creo, todos a hacer, ser divulgadores de nuestra propia identidad. Gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas. Me dirijo a Junior No veo. Berja. Acá. Quería preguntarte, o sea, considero espectacular tu trabajo en Retablo y quería saber si es que tú crees que o sea, ¿cómo quisieras que el quechua sea, o sea, si al punto de que te gustaría que el español y el quechua se hablaran de manera simultánea en la zona andina, o si se debería relegarse solo al plano familiar? O sea, quisiera saber qué opinas, y sobre todo en base a lo que has vivido luego de la película. Bueno, el quechua, como dije, para mí es importantísimo, representa lo que soy, es mi raíz, de dónde vengo y lo que soy. Y bueno, yo, como les conté, aprendí a hablar quechua antes que el español. Y la educación, claro, como es en español, tuve que aprender a hablar en español también, ¿no? Pero sí, y ahí te cuento, en la película, al inicio, iba a ser en español. El guión está escrito en español y todo iba a ser en español. Y cuando Magali está ahí, nos dijo, empujó al director a que se haga en quechua. Y yo, si bien ya vivía en la ciudad, en Huamanga, extrañaba mucho mi pueblo, y en mi pueblo hablábamos quechua en la mayoría. Y Amiel, el que hace mi padre en la película, y Magali Solier también hablan quechua. Y cuando encontramos ese punto en común entre los tres, se crea algo mágico, se crea un clima muy familiar y se crea una conexión que nos ayudó a hacer la película. Y sí, el quechua es importantísimo
porque nos representa como peruanos, ya que viene desde mucho más antes, nos representa muchísimo. Y como les conté, qué alegría, qué increíble es que alguien de fuera pueda sentir un idioma que no es de ellos. Y sí, estoy muy orgulloso de hablar, de ser quechua hablante y de ser peruano, y que el quechua es importantísimo para saber de dónde venimos. Gracias. Hola. Buenas noches con todos. Mi nombre es Javier Vázquez, de la Universidad César Vallejo, filial Tarapoto. Para la señorita Lilian, nos hablaba sobre los miedos que tienen las personas dependiendo del origen que vengan. Por ejemplo, las personas amazónicas del nororiente peruano, muchas veces cuando venimos a la capital tenemos esos miedos, y los miedos dependen mucho de la educación que se brinda en la Amazonía. Quería preguntar cuál sería el rol de los educadores, en este caso, para combatir esos miedos, porque muchas veces cuando las personas sean de la selva o de la sierra, son muchas veces discriminados y con mayores posibilidades en la capital. Gracias. Anaí, Sí. Padilla. Gracias por tu pregunta. Bueno, algo que siempre pienso es en, aunque suene tal vez trillado, pero pienso mucho en el amor, en que la base realmente de nuestra educación viene desde el amor. Y en este caso creo desde nuestra educación tradicional, que muchas veces nos reprime, creo que eso también apoya a que se generen estos miedos y estas taras que muchas veces no nos dejan avanzar fluidamente, ¿no? Algo que necesitamos a grito como sociedad es fortalecer nuestra identidad como peruanos, como peruanas, fortalecer nuestras raíces, fortalecer conociendo además nuestra historia, de dónde venimos, quiénes somos y valorando eso. Y creo que eso también tiene que ver desde nuestra educación, como lo digo. Si desde nuestra educación nos ayudan y nos enseñan a valorar de dónde venimos, creo que eso va a hacer que crezcan seres humanos con menos miedos, con menos taras, pensando mucho menos en podré, no podré, de repente no, mejor no lo intento, ¿no? Sino todo lo contrario. Pero además creo que eso se gesta justamente desde el amor, cuando nos conocemos, nos autorreconocemos, nos amamos tal y como somos, creo que eso también ayuda a que esos miedos vayan desapareciendo, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Hola, sí, yo tengo una pregunta para Rafaela. Me pareció bastante interesante lo que mencionaste al comienzo de cómo ha ido cambiando la identidad nacional, que antes, o sea, de hecho yo me sentí identificada porque cuando yo era chiquita a mí me daba incluso vergüenza vestirme de rojo y blanco. Decía, no, mamá, me veo muy peruana. Pero hoy en día, o sea, yo tengo mi gorrita con mi escudo peruano, tengo mi polo con el mapa del Perú y en verdad feliz salgo a la calle con mi ropa peruana. Entonces quería que me cuentes un poco, ya que tú has estado como editora 15 años, me imagino que has visto como ese cambio, ¿no? Ese proceso. Entonces, ¿qué hitos o tú qué crees que hizo que se genere este cambio, ¿no? O sea, porque de hace 15 años acá yo creo que ha habido un montón de cambio. Sí, es una pregunta difícil. Claro, en periodismo uno trata todos estos temas. ¿Qué te puedo decir? Los temas que tratamos en Somos, por ejemplo, tienen que ver con estilo de vida o con moda, con patrimonio. Hay un orgullo especial que se ha despertado desde varios lados, ¿no? Por ejemplo, desde el deporte, ¿no? O sea, el tema del fútbol y ahora de los panamericanos y los parapanamericanos ha despertado una autoestima
quizá inédita, ¿no? No sé si estoy exagerando o no, pero es algo que no habíamos sentido antes, ¿no? Ahora, ¿cómo lo transformamos eso en algo, cómo construimos algo a partir de eso? Eso es un desafío mayor, ¿no? Que nos compete a los periodistas, a los artistas, al Estado, a los educadores, a los estudiantes, ¿no? Entonces, sí, creo que tiene que ver con, bueno, no solamente el deporte, en muchas otras disciplinas estamos percibiendo que podemos, ¿no? que podemos lograr lo que nos proponemos, ¿no? O sea, yo veo el orgullo de Junior contándonos cómo el quechua lo ha hecho ser él, y a mí se me pone la piel de gallina, ¿no? O a Anaí decir cómo el arte le ha enseñado a amarse. Imagínense eso, ¿no? Bueno, Gonzalo y su obsesión por la historia que contagia realmente, provoca salir de acá a ir al museo, ¿no? En verdad es ir a por la historia, es ir a buscarla, no esperar a que nos la entreguen y nos la cuenten, ¿no? Yo les diría, yo trabajo en el centro de Lima y con su caos y con su mística y sus calles peligrosas a cierta hora y sus iglesias llenas de fe. Y entre cierre y cierre a veces me provoca salir a caminar y me siento con el señor José en la calle, donde vende unas ollas inmensas, unos choclos brillantes y enormes, y nos ponemos a comer choclo juntos, él es huanuqueño. A pocos pasos de ahí me compro café de Chanchamayo y queso de Chiquián a la señora Juana de Huaraz. Y cuando regreso a casa de noche, sobre el Paseo de los Héroes, frente a Palacio de Justicia, veo cada noche a decenas de chicos y chicas encender sus parlantes a todo volumen y ensayar. Se ponen unos sombreros y unas faldas con lentejuelas y ensayan coreografías de guaylas hasta bien entrada la noche, que provoca realmente entrar y bailar con ellos, aunque no supiera cómo, pero a lo que voy es a que, lo dije hace un momento, es como que tenemos esta identidad peruana latente, o sea, es latente de que late, ¿no? Y que está ahí y que con frecuencia no vemos, ¿no? No lo vemos, no somos conscientes de que está en nuestro día a día, cuando sales, cuando sales de trabajar, cuando llegas, cuando comes, cuando compartes, ¿no? Entonces, si es que no hay más preguntas y no sé cómo estamos de tiempo, no sé si alguien más quiera preguntar. ¿Dos minutos o dos preguntas? Dos preguntas. Buenas noches. Mi nombre es Fátima Yarango, soy de la UPC. Y mi pregunta va para Anaí, sobre todo para preguntar de que si bien nosotros como jóvenes somos como que amamos ahora más nuestra cultura, pienso que todavía las generaciones más anteriores está privando este tipo de cultura a la comunidad LGTB. Por ejemplo, hay personas de que quieren bailar tunantada o guaylas en Junín y no se les permite porque piensan de que esto está transgiversando la cultura. Y mi pregunta es, ¿cómo como jóvenes podríamos hacer de que estas generaciones como que más adultas entiendan de que esta cultura es más inclusiva para todos? Gran pregunta, gracias. Creo que lo que nos queda ahorita es hacer, ¿no? Pienso mucho en el hacer, no necesariamente optar por una posición paciente, una posición tranquila, ¿no? Sino todo lo contrario. Justamente ahorita que escuchaba a Rafaela, pensaba mucho en cómo ha crecido todo este tema del orgullo y de la identidad, también por un tema de reivindicar y revalorarnos como sociedad, ¿no? Desde revalorar la palabra cholo, desde revalorar la palabra negro, negra, ¿no? Desde, como decía Rafaela, desde el arte, desde el deporte. Todo esto ha ido creciendo a través de los años
y nos ayuda ahora a nosotros poder dialogar sobre estos temas de manera mucho más concreta y mucho más libre, Y mucho más ¿no? comprometida. Mucho más comprometida además. Entonces creo que lo que nos queda ahorita como punto de partida, por decirlo así, es hacer. Yo, enfrentándome ante esta situación y habiendo tenido experiencias propias, duras tal vez, justamente lo que me ayudó a ir sanando y me sigue ayudando es el hacer, ¿no? El tomar, en este caso, desde mi posición como actriz, el tomar el escenario, el proponer hablar en ciertos proyectos de estos temas, en hacer que ahora mi voz tenga un micrófono constante y visibilizar todo el tiempo cada caso, cada cosa que me pasa. Creo que es tiempo de no quedarnos callados, de hacer y no callar, de visibilizar cada acto, cada cosa que se nos presenta en el camino, porque si no se habla, si no se menciona, si las cosas no se llaman por un nombre propio, entonces dejan de existir. Y creo que eso ha sido una tara a lo largo de nuestra historia, la falta de memoria, el no mencionar las cosas por su nombre, creo que nos ha hecho ir olvidando ciertas cosas. Y ahora creo que el mayor compromiso es hacer, visibilizarnos en todo sentido, ¿no? Comprarse el pleito. Completo. Totalmente. Eso, gracias. Gracias. Hola. Una última pregunta. Hola, Una pregunta, buenas ya. noches. Sí, Esquina. buenas noches. Mi nombre es Joel Sucapuca Quinto, soy estudiante de Derecho de la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua. Mi pregunta es para Junior. Junior, ¿qué consejo tú nos darías a los jóvenes para no olvidar nuestras raíces, para no olvidar nuestros orígenes, de dónde hemos venido, de dónde hemos salido, y así contribuir para un mejor país, para tener un mejor Perú? Gracias. Claro. Es muy importante saber de dónde venimos, es muy importante revalorar lo que somos, es muy importante saber nuestras raíces. Porque imagínense si en mi caso yo hubiera rechazado el hablar quechua, no hubiera hecho una película, no hubiera hecho retablo, no estaría parado aquí frente a ustedes, no estaría hablando con ustedes. Y eso es importantísimo, de verdad, saber de dónde venimos. Creo yo como peruanos nos llena más de orgullo poder, no sé, escuchar que las cosas, que nuestra cultura está siendo revalorada en todo el mundo, que como les contaba, nuestro quechua ha sonado con retablo y con más películas, por ejemplo, el Aymara en Ñaypacha también, ha sonado en muchas partes del mundo, ha tocado muchos corazones. Y realmente, como dije en la charla, si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Así que nunca hay que olvidar lo que somos y lo que valemos como peruanos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal? Soy Alain Balsa de la UPC. Mi pregunta iba por lo que has contado, de verdad que me ha parecido muy chévere y siempre he tenido curiosidad por saber hasta qué punto crees que amar nuestra cultura, conocer nuestra historia, nuestro patrimonio tangible, intangible, nuestra diversidad cultural, nuestros idiomas, todo pueda generar un impacto positivo en nuestro país y de qué manera crees que esto se dé, ¿no? O sea, amamos nosotros nuestro país, pero ¿qué impacto tendría nosotros como sociedad? ¿Para quién es la pregunta? Para Gonzalo. Ya. Sí. Bueno, gracias por tu pregunta. Yo lo veo como lo que decía Rafaela también, ¿no? Un poco lo que ha generado, por ejemplo, lo de la selección, el deporte, los panamericanos, los panamericanos, en realidad ha sido un efecto como un virus, ¿no? Como de contagio. Y creo que eso es lo que es, o sea, basta una sola persona que camina por la calle con un polo de Perú en el medio del tema de la selección para que eso contagie. Mi generación viene de una generación de derrotas y de triunfos bastante cínica, ¿no? Cuando comenzó a ganar el Perú en el fútbol,
yo me plegué a los cánones de mi generación, ¿no? Sí, no, ¿esto qué van a hacer, malazos? Pesimismo. El pesimismo, sí. Y de pronto comencé a ser contagiado por el espíritu de los jóvenes. No, sí se puede, sí se puede. Tengo el caso de un amigo que se compró antes de que empezara la Copa América de Brasil, se compró la entrada para el final. No, va a ir Perú, va a ir Perú, va a ir Perú. Anda, arranca, le decíamos, ¿qué tal loco va a ir Perú? Fue a la final y vio a Perú en la final. O sea, eso realmente me dice, wow, eso es creer en el Perú y eso contagia. Igual pasa con el tema del patrimonio, y un poco lo decía aquí. Es de verdad comerse el hecho de que el patrimonio es nuestro, que nuestra historia está contada, está hecha por muchos actores, a veces trágicos, a veces con injusticias, pero es nuestro, es nuestra historia que también podemos amarla, podemos entenderla para poder aprender de ella. Y creo que eso, por ejemplo, ir a un lugar bonito, donde uno puede aprender, la casona Bodega y Cuadra, etcétera, que está muy bien mantenida en el centro de Lima, y también ir a Punchauca, en el Lima Norte, que está en un estado lamentable, y sí es parte de nuestra historia de la independencia. Son dos experiencias igualmente valiosas. Pero ir y cuando regreses a tu casa, decirlo, comentarlo a tus vecinos, a tus amigos, decirles, estuve acá en tal sitio, estaba de tal forma, me impresionó tal sitio, me impresionó que esto es nuestro. Todo lo que hay construido y lo que es también el material cultural no tangible, tenemos que hacerlo propio. Y al hacerlo propio, divulgarlo y contárselo a los demás. Porque hacer eso hace el efecto del contagio. ¿Y qué genera? Genera que subamos nuestra autoestima, tan alicaída por estos tiempos. La palabra autoestima clave, ¿no? Uh-huh. Ligada a identidad y a cultura nuestra, ¿no? Terminamos la ronda de preguntas. Yo he tomado nota un poco a modo de conclusión, un poco de los temas interesantes que ha tocado Junior, Anaí, Gonzalo, ustedes con sus preguntas. Bueno, primero, ir a conocer la historia, no esperar a que nos la cuenten, para poder amarla, protegerla. Corrígeme, ¿cómo era el orden? Conocer, amar, proteger. Conocer, amar, proteger. Ese debería ser un hashtag. Ese es el orden, en realidad. Sí. Y luego, el quechua a Junior lo hizo ser quien es. Imagínense, qué potente eso. Y luego, el arte, mejor dicho, a través del arte, Anaí aprendió a amar su propio origen, a amarse, ¿no? Yo simplemente añadiré una frase que dijo el maestro Luis Jaime Cisneros el año 2005. Él fue catedrático en varias universidades, le enseñó a generaciones de peruanos, él ya falleció, y escribió, era filólogo y periodista también, escribió: lo pluricultural es en el Perú signo de vitalidad antes que de fragmentación. Eso es así de sencillo, ¿no? Y acuérdense de esa palabra, autoestima. Autoestima ligada a la identidad, a lo que somos, a lo que no debemos olvidar que nos ha hecho, ¿no? Que nos ha hecho ser lo que somos. Me enredé, pero creo que nos hemos entendido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Invitamos a los expositores al centro del escenario para la foto oficial. Uy.